Hablemos del manejo odontológico en pacientes con síndrome de Sjögren. Antes de hablar en sí de los manejos odontológicos que tenemos con pacientes de síndrome de Sjögren, me gustaría explicarles un poquito, por así decirlo, una embarrada sobre qué es esta enfermedad, cómo se origina o qué causas tiene. Normalmente esta enfermedad es desconocida la causa, pero se le asocia a genética o factores ambientales. Entonces, esta enfermedad, ¿qué ataca? Principalmente ataca las glándulas salivales o glándulas excretoras, las que generan humedad. Básicamente puede ser tanto salivales. Esto nos puede causar serostomía y seroftalmia, que como ya vimos, esto causa resequedad tanto en la boca como en los ojos. Así que estos son los dos aparatos y sistemas que se van a afectar más: los ojos y la boca. Estas pueden llegar a ser clasificadas como primarias o secundarias. Primarias quiere decir que el Sjögren se presenta directamente, y las secundarias quiere decir que es asociado a alguna otra enfermedad como lupus, artritis reumatoide o alguna otra. Como ya vimos, dentro de las manifestaciones principales del síndrome de Sjögren está la boca seca, que es la serostomía. También podemos tener una hiposalivación, quiere decir que está la salivación, pero en más reducido que en otros pacientes. Y esto conlleva a algunos otros problemas. ¿Cuáles son los otros problemas más comunes? Principalmente dificultad del habla por el hecho de que está el medio seco. El otro es que va a cambiar nuestra flora bacteriana. Está en aumento la cantidad de caries interproximales, y también está en aumento algunos otros microorganismos como hongos, como la candidiasis o como otros tipos de situaciones que se presentan. Hay que recordar que aunque nuestro paciente esté con un buen control de placa, tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes. Entonces, en estos pacientes tenemos que cuidar tanto las enfermedades no inducidas por placa, como la queilitis angular o como la glositis atrófica, que son enfermedades que también se asocian al síndrome de Sjögren y que nos van a dificultar un poquito o le pueden causar algún problema al paciente. Entonces hay que llevarlo a este punto a todos los pacientes. Hay que entender que hay muchos pacientes que no tienen la educación, o no tanto la educación, sino como que la costumbre de ir tan frecuentemente con nosotros. Así que hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones. Hay que explicarle al paciente que va a tener que ir al menos de cada 2 a 3 meses, incluso podemos ser un poco más relajados y cada 4 meses, pero tiene que estar en control constante de placa. Ahora, esto quiere decir que los pacientes que tienen síndrome de Sjögren van a presentar un mayor índice de inflamación de los tejidos. Eso es por lo mismo de la situación de inmunosupresión que ya tienen. ¿Qué cuestiones adicionales podemos encontrar? Retraso en la cicatrización, así como en otras enfermedades que se presenta, y la enfermedad periodontal, que es a lo que a mí me interesa más, por el incremento de un tipo en específico de bacterias. Este tipo específico de bacterias pueden ser desde captofílicas o algunas bacterias facultativas como la Helicobacter antinomycomitans, que es una de las principales que podemos llegar a encontrar. Al final de cuentas, estas bacterias se van a ver favorecidas porque el medio va a cambiar. ¿Por qué cambia? Porque al tener menor cantidad de saliva o nula cantidad de saliva, no hay una protección de esta saliva hacia el medio. Hay que recordar que la secreción de tanto saliva como líquido crevicular gingival siguen siendo glándulas excretoras, así que pueden manifestarse diferentes tipos de alteraciones en cuanto a la carga bacteriana, fúngica y de algunos otros microorganismos. Por eso es el recalcarles que hay que tener muy buen control con estos pacientes para unas mejores situaciones a largo plazo. En algunas ocasiones estos pacientes llegan a perder dientes y no les gusta porque no tienen suficiente retención las prótesis parciales o las prótesis fijas. Pueden ser instalados los implantes o puede pasar por cirugía de implantes, sí puede, pero tenemos, como en cualquier situación sistémica, tenemos que tener cuidado y ver cuál es el mejor tiempo para poder hacer la cirugía. No obstante, hay que ver el estado de las mucosas, si tienen
una característica típica o una característica adaptable a un proceso de reparación más simple. Hay que entender que dentro de esto también podemos ver un mejor control de placa a largo plazo con la cuestión de los implantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo un paciente que, por ejemplo, pusimos implantes, después de años se detecta o empieza a presentarse el síndrome de Sjögren, podemos tener mayor recurrencia a mucositis, periimplantitis, y también tenemos que tener los mismos cuidados. Hay que recordar que los implantes siempre, el primer año yo recomiendo a mi paciente que venga a mantenimiento de cada 3 a 4 meses. Entonces con esos periodos es igual con el síndrome de Sjögren. La respuesta autoinmune es demasiado importante. Hay personas que mandan a pedir el estudio de proteína C reactiva. Yo no lo veo tan necesario, sin embargo, sí es importante en algunos casos que esté asociada con alguna enfermedad como osteopenia o osteoporosis, que eso ya es de otro tema. Podemos poner o no implantes, todo depende de lo que nos arroje. Pero lo principal, si queremos poner implantes en un paciente de Sjögren, hay que ver en qué estado va, cuánta cantidad de saliva autóloga tiene, o sea, saliva de él, y si estamos utilizando algún tipo de suplemento o algún tipo de algún tipo de saliva artificial que nos beneficie en sentido de recuperación de los tejidos. Al final de cuentas, al dar una saliva artificial nos puede ayudar un poco, no es la respuesta, pero y esto nos lleva a lo principal, las recomendaciones en pacientes con síndrome de Sjögren. Principal, si tienes un paciente con xerostomía con síndrome de Sjögren, que no siempre, como ya vimos, no siempre se presenta la xerostomía, sino es una hiposalivación, hay que ver en qué tipo de saliva artificial está más cómodo el paciente, cuál tiene mejores resultados en cuanto a la recuperación de la humedad de los tejidos, y eso nos va a dar una estabilidad de tejidos blandos a final de cuentas. No obstante, tenemos que también darnos cuenta cómo el paciente está llevando su manejo de placa. La placa entobacteriana es lo que nos va a dar la respuesta a diferentes tratamientos que podemos aplicar en estos pacientes. Si tenemos aumento del índice de caries, aumento en la proliferación bacteriana en cuestiones de enfermedades periodontales, pues nos va a ir complicando algunos otros tratamientos que podemos nosotros hacer para recuperar la función del paciente. Lo principal es revisiones constantes, hidratación constante del paciente, que el paciente esté tomando mucha agua, recuperación de los líquidos y la higiene dental rigurosa. Esto es lo que nos va a dar el éxito de cualquier tratamiento. Ya lo saben ustedes, pero sin embargo, esto es lo que nos va a dar el éxito de cualquier tratamiento. Entonces, si tenemos una higiene rigurosa, un buen sistema salival, o sea, que tengamos bien identificado si es hiposalivación o si es una xerostomía completa, o llevar a cabo cuál es la hidratación específica para este paciente, cuánta cantidad de litros de agua tiene que consumir al día. En cada paciente varía, entonces hay que ver si vamos a dar algún antifúngico o algún tipo de... Ya depende mucho. En pacientes de prótesis totales, siempre con pacientes con xerostomía, batallan en adaptarse a esas prótesis porque la saliva nos funciona como ese agente de succión y permite que se adhiera el acrílico hacia los tejidos blandos. Entonces hay que ver si vamos a dar algún antifúngico, cuándo se prescribe, cuándo es el momento necesario para eliminar ese antifúngico para no tener ningún problema. Aunque no tengan dientes nuestros pacientes, tenemos que llevar un cuidado o un control de nuestra prótesis dental y de nuestros tejidos blandos. Entonces hay que tomarlo en cuenta también. Y lo típico, control de caries, ver si hay caries iniciales, y si el paciente ya tenía implantes o está en un proceso de implantes, hay que ver cuál es la carga bacteriana que está teniendo en esos momentos, las manifestaciones de los tejidos blandos, y ver si de algún otro modo se presenta dentro de la periferia de este implante o de los implantes algún tipo de mucositis para evitar problemas futuros.
Eso es a lo que me quiero dar a entender. Al final de cuentas es esto. Y voy a darles al final un resumen de todo esto. Se los voy a anotar aquí. Les voy a dejar en los comentarios también algunos artículos de donde se saca todo esto. Al final de cuentas hay que entender que estos pacientes normalmente ya en estado avanzado de un síndrome de Sjögren. Yo no recomendaría algún proceso ya sea de implantes, me iría por algo más conservador. Y si tienen dudas o quieren que hable de algún otro tema, por favor pónganme en la caja de comentarios, denle like, suscríbanse si les gusta el contenido. Poco a poco intentaré ir creciendo este canal, pero gracias por quedarse hasta el final.